La vida espiritual no es un ensayo, es una batalla decisiva, un combate sin tregua por la eternidad del alma. Existe una realidad olvidada, ignorada por la mayoría, tratada con frivolidad o reducida a un folclore piadoso: la justicia divina y el estado del alma después de la muerte. La mayoría cree erróneamente que la infinita misericordia de Dios anula su justicia, o que una vida sacerdotal o religiosa es un seguro automático de salvación. Se comprende de forma superficial y sentimental el destino eterno, olvidando la grave advertencia de que a quien más se le dio, más se le exigirá. La negligencia en la oración por las almas de los difuntos, especialmente por las de los sacerdotes y consagrados, es un error espiritual de consecuencias gravísimas, una falta de caridad que clama al cielo. Este no es un tema de leyenda, de miedo infundado o de devoción opcional. Es el núcleo de una caridad cristiana urgente y de una justicia sobrenatural que nos interpela a todos. Nos adentramos en la enseñanza del Padre Pío de Pietrelcina, capuchino, sacerdote y místico del siglo XX, dotado de carismas extraordinarios como los estigmas y el don de leer en las almas. La tradición espiritual de la Iglesia, a través de innumerables testimonios recogidos por sus biógrafos y por los actos del proceso de canonización, atestigua un hecho sobrecogedor e instructivo: el día en que el alma de un sacerdote difunto se le apareció para suplicar sus oraciones. La tesis central de este encuentro es clara y tremenda: ni el sacerdocio, ni los hábitos religiosos, ni el servicio en el altar liberan a un alma del riguroso juicio de Dios. Por el contrario, la responsabilidad es máxima. La purificación del purgatorio con sus inefables dolores es una realidad cierta para innumerables almas, incluso para aquellas que vistieron la sotana. Las consecuencias espirituales de ignorar esta verdad son la atrofia de la caridad hacia los difuntos, un concepto deformado de la misericordia divina y un peligroso relajamiento en la propia vida espiritual, creyéndose a salvo por una condición o un ministerio. La lección es para todos, pero hiere en primer lugar el corazón de aquellos que, como el sacerdote de la visión, han sido llamados a la altísima dignidad del altar. Según los escritos de sus biógrafos más rigurosos, como el padre Agostino da San Marco in Lamis, su director espiritual, y los testimonios recogidos en los procesos canónicos, el Padre Pío narró este episodio a sus confesores y a algunos de sus hijos espirituales con un rostro transfigurado por el dolor y la compasión. No fue una visión alegórica, sino una experiencia tangible y directa del estado de un alma en pena. La teología espiritual enseña que Dios, en su providencia, permite estas manifestaciones no para aterrorizar, sino para instruir en la caridad y despertar a los vivos de su letargo. El relato, libre de toda dramatización sensacionalista, es el siguiente. Estando el Padre Pío en oración en su celda del convento de San Giovanni Rotondo, se le presentó el alma de un sacerdote difunto. Este sacerdote no era un extraño. Según algunas versiones, era conocido por el Padre Pío en vida. El alma se mostraba en un estado de indecible sufrimiento, no en las llamas populares, sino en una privación angustiosa de la visión beatífica de Dios, que es la esencia del dolor purgante. Los biógrafos registran que la aparición suplicó, con una urgencia desgarradora, las oraciones y sacrificios del Padre Pío para aliviar sus penas y acortar su tiempo de purificación. Este encuentro no fue un hecho aislado en la vida del santo fraile. Fue más bien un ejemplo culminante de una constante en su experiencia mística: la comunicación con las almas del purgatorio. Ellas acudían a él, atraídas por el poder de su oración y el valor propiciatorio de sus sufrimientos, conscientes de que en él encontraban un intercesor de extraordinaria eficacia. Pero el caso del sacerdote tenía un significado pedagógico especial, destinado a marcar una lección imborrable. La enseñanza que brota de este evento no es, en primer lugar, sobre el purgatorio en general, sino sobre el destino particular de las almas sacerdotales. El Padre Pío, a partir de esta y otras experiencias similares, transmitió con máxima seriedad
una advertencia. El sacerdote que no vive en gracia santificante, que descuida su vida interior, que celebra los santos misterios de manera rutinaria o indigna, que no cultiva la oración y la penitencia, se juega no solo su salvación, sino una purificación de una intensidad y duración aterradoras. La tradición espiritual de la Iglesia, desde los padres del desierto hasta los grandes reformadores, como Santa Teresa de Ávila o San Carlos Borromeo, siempre ha sostenido esto. Los sacerdotes están en el último escalón del cielo o en el último escalón del infierno. Se ha dicho con santa crudeza. El Padre Pío lo vio confirmado. ¿Por qué esta severidad? La teología espiritual enseña que el pecado de un sacerdote tiene una malicia objetiva mayor. No es solo una ofensa a Dios, es una traición a un amor de elección, un escándalo para los fieles, una profanación de lo sagrado. El sacerdote maneja, literalmente, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pronuncia las palabras que perdonan los pecados. Es instrumento de la gracia. Si su vida es incongruente, el daño es incalculable. Por tanto, la justicia divina, que es perfecta, exige una reparación también perfecta. La misericordia existe, y el purgatorio es su obra maestra, pero no anula la justicia, la presume y la satisface. El sacerdote de la visión había, presumiblemente, fallado en alguna de estas graves responsabilidades. No se trataba necesariamente de un pecado mortal que lo hubiera llevado a la condenación eterna, sino de negligencias, tibiezas, faltas de caridad, omisiones en la oración, apegos a la propia comodidad, pecados veniales no expiados que, a la luz de la santidad divina y de la dignidad de su ordenación, se habían convertido en una montaña de deuda que exigía purificación. ¿Cómo vivió y recomendó el Padre Pío enfrentar esta realidad? No con un terror paralizante, sino con una caridad ardiente y operativa. Su vida entera fue una aplicación concreta de las enseñanzas de la Iglesia sobre la comunión de los santos. La forma de ayudar a esas almas, especialmente a las de los sacerdotes, es triple. En primer lugar, la Santa Misa. Para el Padre Pío la misa no era un mero rito, era el Calvario que se hacía presente. Era el sacrificio propiciatorio por excelencia. Ofrecía cada una de sus misas, que podían durar horas, con una intensidad victimaria única, aplicándolas en particular por las almas del purgatorio, especialmente por las de los sacerdotes y benfactores. Enseñaba que una sola misa ofrecida por un alma le aporta más alivio que todas las demás oraciones juntas, porque es la ofrenda del mismo Cristo. Instruía a sus hijos espirituales a asistir y ofrecer la misa con esa intención, uniéndose al sacerdote eterno, Cristo, en su intercesión por los vivos y los muertos. En segundo lugar, el rosario y el Vía Crucis. Los biógrafos registran que el Padre Pío rezaba decenas de rosarios al día. El rosario era su arma predilecta para socorrer a las almas. Cada Ave María era una rosa de méritos que enviaba al purgatorio. El Vía Crucis, que él vivía de manera sangrante en sus estigmas, era otra ofrenda poderosa de los sufrimientos de Cristo. Recomendaba insistentemente estos ejercicios de piedad, no de manera mecánica, sino con el corazón compungido y consciente de estar aplicando los méritos infinitos de la pasión. Y en tercer lugar, los pequeños sacrificios. La doctrina del capítulo de misericordia era central en su enseñanza. Todo dolor, molestia, humillación, enfermedad o contrariedad ofrecido a Dios con amor y unido a Cristo se transforma en moneda de rescate para las almas. Enseñaba a ofrecer el frío, el calor, un dolor de cabeza, una palabra áspera recibida, la paciencia en la enfermedad. Nada se perdía. Todo, unido a la intención sacerdotal de la misa, cobraba un valor redentor. Esta es la forma concreta de vivir la maternidad y paternidad espiritual hacia las almas sufrientes. El propio Padre Pío era un ejemplo viviente. Sus estigmas, sus continuas enfermedades, las incomprensiones y calumnias que sufrió, todo era ofrecido en ese capítulo infinito de misericordia por las almas, especialmente por los sacerdotes. Abrazar esta enseñanza y practicarla no solo ayuda a las almas del purgatorio,
transforma radicalmente al alma que la vive. Los efectos son profundos y múltiples. En primer lugar, produce una corrección del juicio, elimina la presunción y el fariseísmo espiritual. Nadie puede sentirse seguro por su estado o ministerio. Todos, empezando por los consagrados, debemos trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Esto genera una sana humildad y un examen de conciencia constante, una vigilancia sobre las propias faltas, especialmente sobre las negligencias en el cumplimiento del deber propio de cada estado. En segundo lugar, cultiva la caridad verdadera. La oración por los difuntos es el acto de caridad más puro, pues no se espera recompensa terrenal alguna. Ejercitarla amplía el corazón, lo saca de su egoísmo y lo configura con el corazón de Cristo, que deseaba salvar a todos. El Padre Pío decía que las almas del purgatorio, una vez en el cielo, se convierten en las protectoras más agradecidas y poderosas de sus benefactores en la tierra. Así, la caridad ejercida aquí genera una intercesión poderosa para nosotros allá. En tercer lugar, fomenta el desapego y el sentido de la eternidad. Meditar en el purgatorio desprende de los bienes terrenales y de la búsqueda de comodidades. ¿De qué sirve acumular riquezas, honores o placeres si al morir solo llevamos el peso de nuestro amor o de nuestro egoísmo? Da un sentido de urgencia a la vida espiritual. Hoy es el día de ganar méritos para la buena muerte, de expiar nuestras culpas aquí para aligerar la purificación allá. Por último, intensifica la devoción por la Santa Misa. Al comprender su valor propiciatorio único, se deja de asistir a la misa por costumbre, obligación o por un sentimiento estético. Se participa con un corazón sacerdotal y victimario, uniéndose activamente a la ofrenda de Cristo por la salvación y el alivio de todos, vivos y difuntos. La misa se convierte en el centro de la obra de misericordia espiritual. El episodio del sacerdote difunto es, en última instancia, una llamada divina a la responsabilidad y a la misericordia. Es una advertencia severa para todo bautizado, pero en especial para los sacerdotes, religiosos y aquellos con vocaciones de guía. Dios no hace acepción de personas. Su vestidura no le impresiona, solo le impresiona la caridad vivida en la verdad. Pero el mensaje del Padre Pío, enraizado en el Evangelio, no termina en la advertencia, termina en la esperanza cierta de la misericordia. El purgatorio no es un castigo sin salida, es la antesala del cielo, la última misericordia de un Dios que nos limpia para poder admitirnos en su presencia. La Iglesia, en su sabiduría, nos ha dado las herramientas para acortar ese tiempo de purificación para nosotros y para los demás. Los sacramentos, la oración, las indulgencias, las obras de caridad. El Padre Pío, con su vida de sufrimiento ofrecido, fue un icono viviente de esta doctrina. Sus estigmas no eran para exhibición, eran su purgatorio en la tierra, ofrecido por las almas, especialmente por sus hermanos sacerdotes. Su recomendación final era clara: reza, espera y no te preocupes. Reza sin cesar por las almas abandonadas. Espera en la misericordia divina que acepta nuestra pobre oración. Y no te preocupes con un miedo egoísta, porque quien vive en gracia y caridad y confía en la intercesión de la Iglesia, tiene asegurado el final feliz. Vivamos pues con seriedad y alegría sobrenatural. Seamos como el Padre Pío, puentes de misericordia entre el purgatorio y el cielo, empezando por aquellos a quienes más se les dio, y por tanto, de quienes más se espera. La eternidad de muchas almas, quizá la nuestra, puede depender de esta comprensión y de esta caridad operativa. No hay tiempo que perder. La batalla es ahora. La misericordia, nuestra arma, y la oración, el aliento constante de esta batalla por la eternidad. Que el ejemplo del Padre Pío y la lección del sacerdote difunto nos muevan a una conversión profunda, a una caridad ardiente y a una confianza inquebrantable en el corazón misericordioso de Jesús, a quien el Padre Pío servía en el altar y en el confesionario, y por cuyas almas sacerdotales ofrecía el incesante holocausto de su vida. Pero profundicemos aún más. La vida espiritual, como enseña la tradición,
es un camino de purificación, iluminación y unión. El episodio de la aparición nos sitúa en la primera etapa, la purificación, y nos enseña que esta purificación no es solo para el alma individual, sino que tiene una dimensión comunitaria y solidaria. La teología espiritual enseña que el purgatorio es la culminación de la purificación iniciada en la tierra. Allí se queman las últimas escorias del apego al pecado, se rectifica la intención torcida, se paga la deuda temporal contraída por el pecado ya perdonado. El dolor del purgatorio, según los santos, es doble. El dolor de la pena, que es la privación de Dios, y el dolor del sentido, que es un sufrimiento positivo que purifica. El Padre Pío, al ver a ese sacerdote, contemplaba el fruto amargo de una vida que, aunque quizás salvada, no había alcanzado la plenitud de la caridad exigida por su vocación. Y esta visión debía servir como un espejo para todos los que, de un modo u otro, tenemos responsabilidades en la viña del Señor. No solo los sacerdotes, sino los padres de familia, los educadores, los catequistas, todos aquellos a quienes se ha confiado el cuidado de almas, están llamados a una rendición de cuentas particular. La lección se extiende. Toda autoridad espiritual conlleva una carga de responsabilidad que trasciende lo terrenal. Los escritos del Padre Pío, sus cartas a sus directores espirituales y a sus hijos espirituales, están impregnados de esta conciencia. En ellas no se cansaba de recomendar la frecuencia de los sacramentos, la confesión semanal o incluso más frecuente, la comunión diaria con las debidas disposiciones, la meditación de la pasión del Señor. Para él, estos no eran ejercicios piadosos opcionales, sino la estructura misma de una vida que quiere estar preparada para el juicio. La oración constante era el aire que respiraba. Se cuenta que cuando alguien le preguntaba qué hacía durante las largas horas en su celda, él respondía: ¿y qué debe hacer un fraile? Rezar. Esta oración no era una evasión del mundo, sino una inmersión en la realidad más profunda, la realidad de Dios, de las almas, de la batalla espiritual. Desde esa atalaya de oración podía ver con claridad el estado de las almas que acudían a él y podía ofrecer sufragios eficaces por las que habían partido. La tradición espiritual de la Iglesia, en la que el Padre Pío se inserta plenamente, ha visto siempre en la oración por los difuntos un deber de justicia y de caridad. Es un deber de justicia porque, si somos miembros de un mismo cuerpo, el dolor de un miembro afecta a todos, y el alivio de ese dolor es responsabilidad de los demás. Es un deber de caridad, porque el amor no termina con la muerte. El verdadero amor desea el bien supremo del amado, que es la visión de Dios, y hace todo lo posible por alcanzarlo para él. La enseñanza del Padre Pío nos saca del individualismo espiritual moderno, que concibe la salvación como un asunto privado entre Dios y el alma. Nos recuerda que estamos salvados en comunidad, la Iglesia, y que nuestra oración y sacrificio son eslabones vitales en la cadena de salvación que une la Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Además, la figura del Padre Pío como intercesor por los sacerdotes adquiere un relieve profético para nuestro tiempo. En una época de crisis de identidad sacerdotal, de confusión doctrinal y de relajamiento disciplinar, su mensaje es un clamor a regresar a lo esencial, la santidad personal del ministro. Un sacerdote santo es el mayor don que Dios puede dar a una comunidad. Un sacerdote tibio o negligente es un escándalo y una fuente de confusión. La purificación de la Iglesia pasa necesariamente por la purificación del sacerdocio. Y esta purificación, como enseñaba el Padre Pío, se logra con oración, sacrificio y una vida eucarística y mariana intensa. Por eso, él pedía insistentemente a sus hijos espirituales que rezaran por los sacerdotes, especialmente por los que estaban en peligro o en pecado. Sabía que el ataque del maligno se ceba con particular ferocidad en los ministros de Dios, y que la oración de los fieles es un baluarte imprescindible para su protección. El aspecto quizá más conmovedor de esta enseñanza es la confianza que infunde.
Aunque el mensaje es severo, no es desesperanzado. Al contrario, nos da un poder inmenso, el poder de ayudar de verdad a los que han partido. No estamos impotentes ante la muerte. Nuestra oración, nuestra misa, nuestro pequeño sacrificio ofrecido con amor, llega hasta ellos con eficacia cierta. El Padre Pío vivía con la certeza de que cada Ave María, cada acto de paciencia, cada dolor ofrecido, arrojaba un cubo de agua fresca sobre las llamas del purgatorio. Esta convicción llenaba su vida de un propósito sobrenatural incalculable. Nada era en vano. Todo tenía un valor redentor. Esta es la verdadera espiritualidad de comunión que el Magisterio ha invitado a redescubrir. No es una abstracta fraternidad, sino una solidaridad concreta y operativa que atraviesa el velo de la muerte. Finalmente, la enseñanza del Padre Pío sobre el sacerdote difunto nos prepara para nuestra propia muerte. Nos enseña a vivir en estado de vigilia, con las lámparas encendidas y con aceite en las vasijas, que son las obras de misericordia. Nos enseña a hacer ahora, en esta vida, nuestro purgatorio, aceptando con amor y ofreciendo a Dios las cruces, las humillaciones, las enfermedades, las contrariedades. Así, al llegar el momento del tránsito, el alma, ya purificada en gran medida por el amor paciente, puede volar más ligera hacia la casa del Padre. El purgatorio, entonces, no es una amenaza para el que ha vivido en caridad y ha ofrecido sus dolores, sino una esperanza segura de purificación final para alcanzar la santidad necesaria para entrar en el cielo. En conclusión, el día que el alma de un sacerdote vino a pedir oraciones al Padre Pío, no fue un cuento para asustar a los niños. Fue una lección magistral de teología espiritual, vivida y transmitida por un santo que veía con los ojos de la fe la realidad última de las cosas. Es una llamada a la seriedad en la vida espiritual, a la responsabilidad de los ministros, a la caridad activa hacia los difuntos y a la confianza en la misericordia divina que se aplica a través de nuestra cooperación. Que esta lección, grave y esperanzadora a la vez, renueve en nosotros el deseo de santidad, el fervor en la oración de sufragio y el compromiso de vivir cada día como si fuera el último, ofreciendo todo por amor a Dios y por la salvación de las almas, empezando por las de aquellos a quienes Cristo ha asociado más íntimamente a su sacerdocio eterno. Que el Padre Pío, desde el cielo, interceda por todos los sacerdotes vivos y difuntos, y nos obtenga la gracia de comprender y vivir esta verdad esencial de nuestra fe, hasta que, purificados, podamos gozar juntos de la visión beatífica por toda la eternidad. Amén.